Hola, hola. En esta clase de física vamos a continuar el área de electricidad viendo lo que es potencia eléctrica. Al final son como dos fórmulas más que nos van a permitir calcular cosas como el consumo, energía eléctrica, cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, aquí viendo un poco lo que es el concepto de energía, se relaciona con lo que es trabajo. ¿Sí? En ingeniería, en energía aquí en términos generales. ¿Sí? Sobre energía, ¿qué podemos decir? Que es la capacidad que tiene un mecanismo, ¿cierto? Un dispositivo eléctrico o un cierto sistema, cualquiera, para realizar un trabajo, ¿cierto? El trabajo lo vamos a designar con la letra W, pero esa W a veces se confunde con watt. Entonces hay que tener cuidado cuando uno habla de W como variable y también cuando hablamos de W como magnitud, o sea, como unidad, ¿cierto? Como watt. Hay que tener cuidado con eso. Dice, uno de los principios básicos de la energía es que no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? El principio de conservación de la energía. Por lo menos aquí en La Paz hay que respetar ese principio, ¿ya? Y algunos tipos de energía que podemos distinguir son la energía mecánica, elástica, ¿cierto? La elástica, la del resorte, o de los cuerpos que se comportan como un resorte, ¿cierto? En el rango elástico, en el rango Hookeano. Dice aquí, también tenemos la energía cinética, que está asociada al movimiento, la energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Debido a la gravedad, energía solar, energía hidráulica, eólica, energía geotérmica, nuclear y también energía térmica. Ya, geotérmica la distinguimos de geotérmica, porque geotérmica es la energía que utilizamos del calor de la Tierra, ¿cierto? Como los geysers, cosas por el estilo. Entonces, acá también podríamos incluso hablar de la energía química, como la energía que hay en un combustible, como la benzina, como el petróleo, ¿cierto? Hay una En una energía pila. ahí. Ah, En una pila. claro, algo así también, ¿cierto? Podría ser como una energía potencial química, se puede decir. Que hay libros que he visto así que hablan de la energía química como una especie de energía potencial. Pues cuando hay una energía potencial se habla de una energía que va como a transformarse en otra, ¿cierto? Como está en potencia, como que quiere convertirse en otra, ¿cierto? Se podría dar una energía química también, que después se transforma en calórica, en lumínica, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de un pedazo de madera, ¿cierto? Que yo después lo voy a quemar, ¿cierto? La leña. Ahí hay energía, pues, ¿cierto? Esta materia que es la madera, que la voy a quemar, es energía de alguna manera que la puedo convertir en otro tipo de energía, como energía calórica, energía lumínica, etcétera, ¿o no? Entonces, esta parte porque es importante, porque cuando se habla acá de energía eléctrica, vamos a ver que en las preguntas a veces van a haber conversiones de energía. Por ejemplo, me pueden decir cómo se produce la energía acá en Chile. Entonces tenemos centrales que son termoeléctricas, centrales hidroeléctricas. Todavía no tenemos centrales nucleares. También tenemos centrales que son fotovoltaicas, eólicas, ¿no es cierto? O sea, hay una transformación de energía ahí. Eso podrían preguntarme y eso viene en las siguientes clases, ¿ya? Porque recuerden que esta área de electricidad son como cuatro o cinco clases. Ya las primeras dos vimos un poco lo que era electrostática, después electrodinámica, algunas ecuaciones, ¿cierto? Con circuitos, que tenemos que retomarlo después. Y ahora potencia eléctrica. Ya nos quedan como dos más y luego vamos a hacer un repaso general y ahí terminamos toda la materia de la PAES, ¿ya? Entonces, cuando se habla de energía eléctrica, vamos a utilizar esta ecuación que está aquí. Dice, la energía eléctrica se define como la potencia consumida por unidad de tiempo, o sea, un segundo, ¿ya? Primero se define como la potencia. Entonces, la potencia se define como un trabajo en un cierto tiempo. Cuando hablamos de potencia, hablamos de un trabajo en un tiempo, ¿cierto? Vamos a utilizar la P mayúscula para potencia, por si acaso. Ya, pero nosotros no vamos a utilizar tanto lo que es el trabajo. Este W va a ser el trabajo. Ya, no vamos a hablar tanto de trabajo en el contexto de electricidad, pero sí vamos a hablar de energía y potencia, ¿sí? Entonces aquí, un aparato eléctrico consume una cantidad de energía eléctrica, la que está determinada por la potencia del aparato. O sea, generalmente me van a dar la potencia del aparato, que puede ser un secador de pelo, una ampolleta, algo así, ¿cierto? Eso me van a entregar como dato. Dice, la corriente eléctrica que circula por él, su resistencia eléctrica y la diferencia de potencial a la cual está sometida. Entonces, de esta manera se define la energía, ¿ven? Que sería potencia por un intervalo de tiempo. Este tiempo que está acá, generalmente van a ser horas, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que formar la unidad de kilowatt hora. Eso es lo que tengo que lograr. ¿Se acuerdan que en el medidor hablábamos de que está un, no sé cómo decirlo, un cuadrito donde aparecen los kilowatt hora?
¿Cómo se dice eso? No me acuerdo. Y aquí aparece kilowatt hora. Entonces tenemos que convertir al final nuestra unidad de kilowatt hora. ¿Sí? Eso es para después pasarlo a dinero. Entonces la energía eléctrica la vamos a medir en joule, la potencia en watt y el tiempo en segundo. Pero cuando queremos convertir después, ya para calcular cierto el costo, vamos a tener que usar kilowatt hora. ¿Ya? Tenemos entonces que joule, si yo joule lo divido por segundo, eso me da watt. ¿Ya? Pero este voy a escribir entero watt, porque a veces watt así parecido al cubo watt se escribe casi igual. Miren, veamos acá en Wolfram. Recuerden que en Wolfram nosotros también tenemos, podemos trabajar con conversión de unidades, ¿cierto? Vamos a ir acá al Natural Language mejor. ¿Lo ven ahí, cierto? Entonces voy a poner un joule dividido en un segundo. Creo que se escribe así, ¿no? Veamos si me da watt. Ahí está, ¿ven? Entonces, eh, un joule por segundo. Después, bueno, esos milijoules lo utilicemos. Acá está, ¿ven? Un watt. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Vamos a utilizar watt y después vamos a utilizar el kilowatt hora. ¿Ya? Pero sabemos que entonces joule partido por segundo me da watt. Porque hay otras formas de medir la energía. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar Profe, de calorías. ¿Mm? un watt es una unidad de energía, ¿no es cierto? Claro, claro. O sea, no, es potencia, perdón, es potencia. Watt es potencia. Cuando hablamos de energía, hablamos de kilowatt hora, porque ahí se multiplica por la hora. ¿Sí? La energía se mide igual que el trabajo. Entonces, este joule de acá es energía. El joule pero es energía y el joule también se puede convertir a calorías, pero nosotros no vamos a utilizar calorías. Por ejemplo, aquí dice, lo puede convertir a calorías químicas, ¿cierto? Ah, ¿ven? Y también a hercios. Hercios se ocupa más que nada como para medir sismos. Nosotros vamos a ocupar joule, pero lo que sí, cuando hablemos de energía eléctrica, vamos a utilizar kilowatt hora. Sí, es aquí la energía eléctrica puede estar medida en joule o en kilowatt hora. ¿Pero por qué vamos a usarla en kilowatt hora? Porque tenemos que después transformarlo a costo, porque a mí me va a dar el costo de un kilowatt hora, ¿cierto? Entonces, este kilowatt hora a veces se escribe así, kilowatt, y le ponen una raya H. ¿Por qué? Porque al final es kilowatt multiplicado por hora, ¿sí? Pero a veces le ponen una raya como para separarlo, ¿sí? Esa es como la medida de energía. Entonces, si yo tengo el costo de un kilowatt hora, que es el precio unitario, puedo sacar el costo que gasto, no sé, en un mes, cuánto voy a pagar en un mes. Entonces, la potencia es simplemente despejar de aquí, me va a quedar energía, potencia partido por tiempo. ¿Sí? Si quisiera sacar la energía, no creo que está mal aquí, pero no, esto creo que está mal, esta fórmula. Esta está mal. Era la misma de arriba. Era. No, esto está mal. Sí, es la de arriba. La energía es potencia por delta T. Sí, esa no sé por qué estaba esa fórmula ahí. Entonces, la potencia generada por cualquier tipo de energía se define como la energía suministrada durante un segundo. Entonces, yo debería despejar acá, me queda que la potencia va a ser la energía partido por el tiempo. Estaba mal, es que está intercambiada la P con la E. Sí, como dijimos arriba, generalmente cuando uno está en el contexto de la mecánica, dice que la potencia es trabajo partido por tiempo. Ese trabajo es trabajo mecánico, por ejemplo, que es debido a una fuerza. Entonces uno dice, bueno, en ciertos casos el trabajo es fuerza por distancia, ¿cierto? En ciertos casos. Pero acá no estamos hablando de trabajo, estamos hablando de energía eléctrica. Entonces, potencia va a ser energía eléctrica en un tiempo. Dice aquí siempre que una carga eléctrica se mueve en un circuito a través de un conductor, realiza un trabajo, mismo que consume por lo general al calentar un circuito, el circuito o hacer girar un motor. Dice, cuando se desea conocer la rapidez con la que se efectúa un trabajo, se determina entonces la potencia eléctrica. Porque como está dividido aquí en el tiempo, fíjate, es como una especie de rapidez. Dice, la potencia eléctrica se define como la rapidez con que un dispositivo emplea energía eléctrica, realiza un trabajo. Emplea energía eléctrica, realiza un trabajo. También se interpreta como la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo eléctrico en un segundo.
Y acá entonces tenemos una primera fórmula que es calculándola a partir de la diferencia potencial y la corriente. Entonces va a ser potencia volt por ampere. Aquí entonces me quedaría volt por ampere. Volt por ampere debería darme watt también. A ver, revisémosla con el Wolfram. Esta hay que revisarla si tiene alguna duda uno. Vamos a hacer acá un volt por un ampere. Y debería dar un watt. Creo que eso era, ¿no? Volt ampere. Ahí está, ¿eh? Un volt por ampere, un watt. ¿Sí? Está bien. Está correcto. Recuerden que yo les había dado este círculo la semana anterior, que era donde estaban las fórmulas que íbamos a utilizar. O sea, principalmente aquí, ustedes tienen que saber la ley de Ohm. Decíamos que el voltaje era la resistencia por la corriente. Y ahora tenemos que la potencia es voltaje por corriente. Entonces, si yo reemplazo, por ejemplo, esta V aquí, va a quedar una fórmula nueva, pero es dependiente de la anterior. Entonces sería resistencia por I por I. Entonces la potencia es resistencia por I cuadrado. ¿Ven? Y esa está acá, ¿se dan cuenta? Ahí está la fórmula. Pero estas fórmulas son dependientes. Al final, lo que hay que saber es que la potencia es V por I. La voy a marcar con otro color. La principal es esta y la ley de Ohm. Son esas dos nomás. Porque pasa es que las demás están despejadas. Pero esas son las dos principales. ¿Ya? Esa es la ecuación uno y esta es la ecuación 2. Y la otra es la de la energía. La energía dijimos que era potencia por tiempo, o delta T si quiere colocar. Esas son esas tres fórmulas, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí recordemos que eh, también está la ley de Ohm, que era voltaje, resistencia por corriente, más esta otra fórmula, podemos obtener esta, por ejemplo, y esta otra que no depende de la corriente, que es voltaje cuadrado sobre R. ¿Ya? Eso, o sea, estamos como juntando fórmulas, una dentro de otra. Nada más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Consultas? Esa hay que sabérsela así porque no se las van a dar en la prueba. No les dan esas fórmulas. Solamente le van a preguntar y hay que hacer los cálculos. Entonces, ojo con eso, porque es difícil que le den las ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa con el efecto Joule? Aquí me podrían preguntar en qué aparatos eléctricos aparece el efecto Joule. En realidad en todos, pero nosotros vamos a, o sea, todos los que sean, que haya cierta resistencia. Pero la mayoría de los que uno usa hay efecto Joule, solo que a veces no se nota mucho. Dice aquí, toda corriente eléctrica que circula a través de una resistencia eléctrica provoca que esta última libere calor, el cual es absorbido por el medio que lo rodea. Este proceso de pasar de energía eléctrica a calor se explica mediante el efecto Joule. En muchos casos, la pérdida de calor de algunos artefactos eléctricos es indeseable, por ejemplo, en la línea de transmisión eléctrica. ¿Cierto? Ahí se pierde energía en el mismo viaje. Sin embargo, en otros casos, la conversión de energía eléctrica a energía térmica tiene un uso práctico. Y ahí podrían preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa con las estufas eléctricas? ¿Cierto? Los secadores de pelo, los tostadores. ¿Qué más podríamos tener? La plancha, el hervidor eléctrico. Todos esos son aplicaciones del efecto Joule. ¿Sí? ¿Qué efectos serían indeseables del efecto Joule? Que se me queme una extensión, un alargador, ¿no? Se va a quemar porque tenemos un exceso de consumo, ¿ya? Entonces aquí dice, el efecto Joule es obtenido por la conversión de energía eléctrica a térmica. Esa parte también es importante, ¿ven? Se convierte en energía eléctrica a térmica. Y también si uno puede decir, si se está iluminando, como en el caso de una ampolleta incandescente, también hay una parte que es energía lumínica, ¿cierto? Está iluminando, entonces una parte calórica y otra lumínica. Eso pasaba con la antigua ampolleta, que eran poco eficientes, porque al final uno la hace para alumbrar, pero al final terminaban calentando. ¿Cierto? Entonces dice, por lo que se puede obtener el valor de esta energía o su potencia, utilizando la ecuación de arriba. ¿Ya? Para recordar entonces, la ley de Ohm expresa su ecuación de voltaje y de la corriente, que son directamente proporcionales, ¿cierto? Si yo aumento la corriente, aumento el voltaje, viceversa. ¿Ya? La resistencia es constante. Dice aquí, además se debe considerar la resistencia interna de los materiales que afecta al flujo de la carga eléctrica.
¿cierto? Sabemos que esa resistencia la podíamos calcular, la vimos como la resistividad por el largo dividido el área, ¿cierto? Del resistor este que tenía, por ejemplo, una sección transversal, un área y un cierto largo. Y con eso sacábamos la resistencia y el rho que está acá, la resistividad, la sacábamos de una tabla, ¿ya? Eso tenemos que acordar. Dice aquí, eh, bueno, acá por lo que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, aunque esa relación no es muy válida porque al final la resistencia es constante, entonces como que uno no la hace variar, ¿ya? Así que bueno, esa es la fórmula, voltaje I por R. Y tenemos la otra, que esta es la de resistencia. En estricto rigor, esta resistencia también depende de la temperatura ambiental. ¿Por qué? Porque la resistividad depende de la temperatura ambiental. Si yo tengo, por ejemplo, un pedazo de acero a temperatura ambiental, tiene cierta resistencia, pero si yo enfrío ese fierro, lo que sea, pedazo de aluminio, lo que quiera, va a cambiar esa resistencia porque cambia la resistividad. Entonces, al final, esta resistencia también depende de la temperatura ambiental. Eso hay que tener en cuenta. ¿Qué sucede aquí con el concepto de eficiencia energética en los electrodomésticos? Acá hay que tener ojo porque esto lo pueden preguntar de la siguiente manera, me pueden decir cuál electrodoméstico es más eficiente. ¿Qué significa eficiencia en este contexto? ¿Ya? Dice la eficiencia energética en los electrodomésticos cada vez que se tiene, cada vez se tiene más en cuenta, tanto por los fabricantes como por los consumidores. Esto se debe a que, por un lado, la preocupación por el medio ambiente cada vez es mayor, ¿cierto? Hay ciertas normativas que tienen que respetar, y por otro lado, el ahorro en la factura de la luz es primordial en los consumidores eléctricos al elegir sus aparatos electrónicos, ¿eh? Entonces, va a aparecer en la prueba algunas etiquetas que hay que estudiar. Estas etiquetas hay que saber interpretarlas. Dice, lo primero que hay que conocer es que la eficiencia energética de un electrodoméstico es la capacidad del mismo para realizar la función para la que fue creado con un consumo energético reducido. Ven, ahí tiene una especie de definición. Dice que la eficiencia energética, es correcta cosa. Entonces, es la capacidad del mismo para realizar la función, no cualquier función, no todas las funciones. Yo quiero, por ejemplo, si tengo un ventilador, el ventilador yo quiero que tire viento, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero que haga el ventilador, pues no que meta ruido, ¿cierto? Entonces, se diseñó para eso, para el ventilador, para echar viento. O por ejemplo, una licuadora yo la hago para que muela los alimentos, ¿cierto? No para que eche viento, o así. Se define un aparato que haga cierta función, aunque pueda hacer otra, pero no sería eficiente, ¿cierto? Entonces, no es cualquier función, sino que la función para la cual fue creado y tratar de mantener un consumo reducido. Dice, para poder informar acerca de esto, se creó el sistema de etiquetado de los aparatos eléctricos, el cual se guía por la escala basada en la letra del abecedario. Por lo menos en Chile está esto, ¿cierto? Entonces, acá generalmente se parte de la A. El A más, A2 más y A3 más es más nuevo, ¿cierto? Dice, esta escala clasifica los electrodomésticos desde la escala A hasta la D. Eso es como cuando empezó. Después dice, los aparatos más eficientes son aquellos que presentan una etiqueta A3 más, A2 más y A más. Son los últimos que se han hecho. A estos les siguen aquellos que tienen un consumo moderado, calificados como A o B. Por último, aquellos que están la letra C y la letra D. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí, en esta etiqueta, me indican que este es un refrigerador debe ser, que es de tipo A3 más, que es muy eficiente, ¿ya? Y acá me están dando otras cosas más. No es necesario esta que se le aprendan todas, pero sí como cultura general. Bueno, hay varios idiomas, ¿cierto? Energía. Dice que esto consume ¿cuánto? 15 kilowatt horas por año. Entonces uno puede sacar cuánto consume al mes, más o menos, ¿cierto? Me da aquí otros 15 o datos. 150, ¿Ah? ¿Cuánto? 15 o 150. 150. Dije 15. Sí. Ah, ya, no, 150. Ok. Son 150 kilowatt horas por año. Y eso hay que dividirlo en dos, ¿cierto? Para sacar el mensual, ¿cierto? Mensual, ¿cuánto sería 15 dividido en dos? Ah, 150, 150 dividido en dos.
12,5 sería mensual, ¿ya? Entonces, acá hay otros datos como 300 litros, que son la parte grande, ¿cierto? 100 litros congelador, y aquí está como el ruido, 40 decibeles, más o menos son los MPV, ¿ya? Hay otros datos que puede dar esto, pero digo que esta etiqueta al final a uno le van a decir, bueno, tengo un tipo C. Ah, ya, entonces hay que interpretar eso comparado con otro. Se le pueden dar varios consumos de energía anual. ¿Sí? Entonces, ¿qué electrodomésticos han presentado etiquetas? Eso está en ciertas normas. Dice, Europa tiene una regulación específica para determinar cuáles son los aparatos eléctricos que deben presentar una etiqueta informando de su eficiencia. En Chile estas etiquetas fueron adoptadas en el año 2005 como parte del programa País de Eficiencia Energética a través del Sistema Nacional de Certificación de Eficiencia Energética. ¿Ya? Así que estos que están acá tienen que presentar la etiqueta, sí o sí. Y puede ser que otros más también. Y aparte, se acuerdan que tienen que tener esta etiqueta SEC, que son de, bueno, no tengo ahora uno de estas etiquetas, que tienen que estar como regulados, ¿cierto? Frigorífico, congeladores, lavalosa, lavavajillas, etcétera. ¿Eh? No tienen que estar con esta etiqueta para indicar cuán eficientes son. Comparado con otros, puede ser, bueno, eficientes comparado con qué. Con otros del mismo estilo, ¿cierto? O sea, si este es un refrigerador, tengo que compararlo con uno parecido. Porque obviamente si yo tengo a lo mejor un microondas no puedo compararlo mucho con un refrigerador, porque el refrigerador está todo el día y toda la noche, ¿no? En cambio, el microondas quizá uno lo usa unos 4 minutos al día, 5 minutos al día. Entonces, la comparación hay que poder hacerlo. ¿Ya? Ya, acá hay algunos problemas para realizar, entonces le voy a dar unos 2 minutos para hacer el uno y el 2. ¿Ya? Un minuto yo creo que lo hacen un ratito. ¿Ya? Uno y dos tienen un tiempo para hacerlo. ¿Ya? Bueno, acá van a ver, igual que en la área mecánica, como en todos los demás, problemas de ejercicio y problemas que son ya como conceptuales, ¿cierto? Analizar el texto. Dice aquí un teléfono celular funciona con 4 volts, 0,5 amperes. ¿Cuál es la potencia eléctrica del aparato? Hay que usar la fórmula potencia, voltaje por corriente. Y con eso estamos, ¿no? Entonces me quedaría 4 volts por 0,5 amperes. Volt por ampere sabemos que tiene que dar en watts. Y 4 por 0,5 sería 2 watts. O sea, 1 V. 1 V. ¿Sí? Eso, no sé si hay preguntas hasta ahí. Hay que saber la fórmula. ¿Sí? Eso. Ahora, si me colocan un circuito, por ejemplo, imagínense que me colocan un circuito, algo así, por ejemplo, y me van a preguntar la potencia aquí, en esa resistencia. Yo puedo usar más fórmulas, pero podría ser que me coloquen más resistencia, por ejemplo, algo así. Entonces, si me preguntan la potencia aquí, ahí yo tendría que utilizar este voltaje, este voltaje y esa corriente, porque acá la corriente se va separando, ¿sí? Se va a separar acá, allá, después se separa de nuevo. Tendría que ocupar la corriente que pasa por este dispositivo electrónico, que es la resistencia, ¿no? Tengo que tener ojo eso, cómo me pueden preguntar esto de la potencia. Pueden preguntar la potencia en general o de un solo dispositivo. Ya, y en la 2 dice, cuando hablamos de eficiencia de un artefacto eléctrico nos referimos a, ahí lo que les decía de que es la capacidad del mismo para generar energía eléctrica con un consumo energético, no, esa no era la A. La capacidad de este para realizar la función para la que fue creado. La, la capacidad de este para realizar la función para la que fue creado con un consumo energético reducido, ¿cierto? Máximo no, nada que ver. Sí, sería la A. Entonces, la función. En cambio, acá, por ejemplo, en la letra dice cualquier función. No, no es cualquier función. ¿Cierto? Ya. Y después, aquí en la pregunta 2, 3, dice, la compañía de electricidad ha fijado el precio del kilowatt hora, no kilowatt hora, en 100 pesos. Entonces yo puedo decir, bueno, un kilowatt hora son 100 pesos. Tengo como precio unitario. Y una estufa eléctrica que consume 2000 watts ha estado funcionando durante 2 horas.
Entonces, la cantidad de dinero que implica ese consumo, ¿eh? Ese es un problema como te podrían preguntar. Entonces, yo tengo que sacar la energía. Dijimos que era la potencia por el tiempo. Potencia por el tiempo, ¿cómo va a quedar la potencia? Son 2000 watts, y el tiempo son 2 horas. Entonces quedarían 4000 watt hora. Pero lo que tengo que hacer ahí es transformarlo a kilowatt hora. O sea, sería 4 kilowatt hora. Así que 4 kilowatt hora sería X. O sea que es fácil porque multiplicar por 4, ¿no? X sería 400 pesos. Nada más, 3C. Pero ¿qué hay que hacer primero? Sacar la energía. Entonces al final la energía va a ser el consumo, ¿cierto? Cuando hablan de energía, están hablando de consumo. Consumo sería eso. Entonces que como lo dice, una estufa eléctrica que consume 2000 watts ha estado funcionando durante 2 horas. ¿Ya? Pero el consumo no son 2000 watts. El consumo es energía, ¿cierto? Es un kilowatt hora. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de ahí? ¿No? Eso yo creo que es un problema interesante, porque se pasa al tiro lo que es el dinero, mediante ese costo unitario. Ya, y esta está fácil porque están ordenados ya. Se fijan que aquí dice, la imagen muestra 4 televisores de distinta marca, pero del mismo tamaño, según su etiqueta de consumo energético. ¿Cuál es el orden correcto de mayor a menor consumo energético? Y está ordenado ya, ¿ven? Porque hay que mirar solamente acá. Sería 1 a 4, o sea, la A. Y que dice de mayor a menor. Solamente hay que mirar eso. ¿Ya? Y fíjense que la etiqueta pasa de A más, a dos más, a T más, ¿cierto? Ya, le doy el tiempo para que hagan las 5 y las 6. 2 minutos, por favor. ¿Ya? Ya, hay varias preguntas cortas porque son algunas más conceptuales. Si se rehúsa a la mitad la potencia de un dispositivo eléctrico y se utiliza durante el mismo tiempo, ¿cómo cambia el consumo de energía? Entonces, recordemos que mi ecuación es energía, potencia por tiempo. Y me dicen ahora que tengo una nueva energía, una E'. Es jugar con las fórmulas. Dice, la potencia se reduce a la mitad. Eso sería potencia partido por 2. Y se utiliza durante el mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, al final, como potencia por tiempo es energía inicial, nada queda energía partido por 2. O sea, se reduce a la mitad la energía. Como cambia el consumo de energía, se reduce a la mitad. Sería la... Eso siempre se lo pueden preguntar con cualquier fórmula. ¿Ya? Después la 6 dice, una máquina detecta que en un conductor ómnico circulan 0,5 amperes. Esa sería la corriente, ¿cierto? Corriente, 0,5 amperes. Dice, una persona tomó el tiempo durante el cual circuló esa corriente eléctrica y midió 60 segundos. Con estos datos es posible inferir a este conductor el valor de, como tengo el tiempo, que son 60 segundos, ¿qué podría sacar? Recordemos que la corriente la definíamos como la diferencia de carga en un intervalo de tiempo, ¿cierto? Como la tasa de carga en un tiempo. Cuánta carga pasa por una sección, ¿cierto? Entonces, si yo tengo el tiempo y la corriente, podría decir corriente por el delta T va a ser la carga, el delta Q o Q nomás. Esto también se puede escribir en términos de la derivada. O sea, yo podría decir la derivada de Q respecto al tiempo, en términos ya con una función matemática, ¿cierto? Una solución del cálculo diferencial. Pero en términos simples, yo podría calcular la carga que circula en ese tiempo. O sea, la alternativa A. Sí, acordémonos de esa fórmula que es de la segunda clase, ¿ya? Que era corriente, carga en el tiempo, nada más. ¿Ya? Sigamos. Pregunta 7 dice, ¿el efecto Joule ocurre en un circuito solo cuando? Ahí teníamos que pasa corriente en un conductor que presenta resistencia, creo que es la alternativa C. Sí, pasa corriente en un conductor que presenta resistencia. En realidad siempre van a presentar resistencia, pero cuando presentan más resistencia, más se van a calentar, ¿cierto?
Pensemos en un cable de cobre. El cable de cobre presenta poca resistencia, por eso no se calienta mucho. Pasa como la corriente. Pero si se opone a la resistencia, o si se opone, si hay resistencia, pues se calienta. De hecho, cuando hay cambios de resistencia es cuando hay problemas. Dice, un electrodoméstico tiene una potencia de 1000 watts y se utiliza durante 2 horas al día. ¿Cuánta energía eléctrica consume o sí debe decir consume en una semana? Ya, traten de hacer ustedes, esa es una consume en una semana. Hay que hacer el 8 y el 9. Le doy un tiempo para que haga eso, por favor. ¿Ya? 8 y 9, háganlo ustedes. Revisemos ahora. Dice que tiene una potencia de 1000 watts. Nos dan generalmente la potencia de los aparatos. Y el tiempo que tenemos son 2 horas al día. Dice, ¿cuánta energía consume en una semana? Dice, en una semana. Por lo tanto, el tiempo deberíamos multiplicarlo por 7, ¿cierto? Porque va a ser entonces 14 horas. Y con eso saco la potencia, saco la energía. La energía, potencia por tiempo, me quedaría 1000 watts por 14 horas. O sea, son 14.000 watt hora. Tiene factor kilo. Ahí o no. Porque son 14.000 watt hora, o sea, 14 kilowatt hora. Sería la veo, ¿no? 8 veces. Entonces pueden hacer problemas de cálculo, problemas como conceptuales. Yo creo que eso es fácil porque me dicen la unidad de medida de la potencia eléctrica. Sabemos que son watt. La otra pregunta ya me está respondiendo ahí. Igual. Pregunta 10. Dice, ¿cuál es el valor de la potencia eléctrica cuando 120 volts hacen pasar 2 amperes de corriente? Ya vimos esa ecuación. Potencia es igual a voltaje por corriente. Creo que se borraba la alternativa aquí parece. Sí, se borraba. Sería 120 volts por 2 amperes. Y eso me daría 240 watts. Ya no me acuerdo, creo que era la alternativa D. La alternativa D era 240, pero se borró. Eso no, recordar que volt por ampere son watts. Le damos las demás. Sí, porque se borraron. ¿Alguna pregunta hasta ahí, no? Entonces, son como ese pack de fórmulas en general, para energía o para la potencia. 11. Aquí hay que hacer una comparación. Dice, la siguiente tabla muestra distintos electrodomésticos y su respectiva potencia eléctrica. Si todos los electrodomésticos estuvieran funcionando durante una hora, ¿cuál electrodoméstico ocuparía mayor energía para funcionar? Entonces, notar la potencia, y si yo quisiera ver el consumo, ¿cierto? La energía, debería multiplicar potencia por tiempo, ¿no es cierto? Pero como el tiempo es una hora para todo, al final voy a comparar las potencias, ¿no? ¿Cierto? Y sería la que ocupa mayor energía sería la plancha, ¿no? Que sería 1350 watts por una hora, sería ese el mayor, plancha. ¿Cierto? Y es el mismo tiempo para todo, entonces obviamente la energía va a quedar también en ese mismo orden, solo que va a quedar en watt hora. Ya. Después 12 de los electrodomésticos nombrados en la pregunta anterior. ¿Cuál de ellos ocupa el efecto Joule una vez que es encendido? Y también sería la plancha, ¿cierto? El efecto Joule, se calienta. Ya, aquí tenemos que tener ojo con lo que era la definición de hipótesis, de problema, todo eso era importante. ¿Se acuerdan que hicimos un cuadrito de resumen? Dice, el siguiente párrafo es un extracto de investigación científica. Se cumple la ley de Joule, ya que los equivalentes de Joule experimentales hallados en cada caso fueron muy cercanos al valor teórico de. A partir perdón, ¿a qué parte de la investigación científica corresponde? Y eso sería, ¿qué cosa? Sería una conclusión, al parecer, ¿no? Que falta falta, porque yo tengo la alternativa, creo que está mala, porque dice creo que es la A, pero no, debería ser la conclusión, porque se cumple la ley de Joule, ya que ta, 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 ta.
¿cierto? Entonces debería ser la conclusión, porque está dando como los Sí, resultados, sí, pero ¿cierto? es la conclusión porque la hipótesis es el planteamiento de un problema, algo así, Claro, como comprobar algo. nosotros vimos que hicimos ¿se acuerdan que hicimos ¿dónde lo dejé? Que no buscarlo. Teníamos un cuadrito de resumen, que acá hipótesis están en un contexto más científico, ¿cierto? Es que me gustan de eso, que yo le hice un cuadro como, siempre ceñido esto en la paz, porque si uno se va para otro lado, de repente, aquí estaba, método científico, ya, aquí lo puse. Entonces, esto está más llevado a la paz. Entonces, habíamos dicho lo que es una hipótesis, ¿sí? Dijimos que hipótesis en este contexto una hipótesis es una afirmación provisional que plantea una posible explicación o predicción sobre un fenómeno, ¿cierto? Aún no ha sido verificada y debe ser puesta a prueba mediante observación y la experimentación para confirmarse o refutarse, o sea, testear. Eso en el contexto como de los problemas que le ponen en la PAE, ¿cierto? Y aquí también dimos algunos ejemplos. También acá puse otras cosas que era lo nuevo que habían preguntado en la PAE, con otras definiciones como marco conceptual, procedimiento, conclusión, ¿cierto? En conclusión, fíjense lo que dice, es el juicio o resultado final al que se llega después de analizar los datos obtenidos en una investigación o experimento. Resume entonces los hallazgos y evalúa si se confirma o refuta la hipótesis. Tiene que ver con la hipótesis, pero prácticamente está juzgando, ¿cierto? Es un juicio. Bueno, aquí también le agregué lo que era la predicción y aquí tienen ejemplos. Habían otras cosas creo que había agregado, pero creo que lo hice en otro documento. Pero eso más o menos son los términos generales que hay que manejar para la PAE, porque se puede aplicar a biología, física y química. ¿Ya? Nosotros estudiamos más física, pero yo creo que le sirve para también las otras pruebas de ese cuadro de resumen. ¿Ya? Así que eso debería ser conclusión. Realmente la conclusión es la que uno pone después en el artículo científico, ¿cierto? Los resultados se ponen ahí. Ahí estoy mostrando nuevamente, ¿no? En cambio, si dijera método experimental, me va a mostrar los pasos que yo tuve que seguir, ¿no? Si fuera hipótesis, me va a dar una cierta explicación provisional, etcétera. Ya, acá nuevamente me, me colocan algo de una investigación. Dice, el siguiente párrafo es un extracto de investigación, una parte. Abre comillas, dice, todo esto se obtuvo por medio de tres diferentes masas de agua vertidas en un calorímetro, a las cuales se les fue aumentando la temperatura por medio de la transformación de la energía eléctrica que recorría la resistencia en energía calórica. El aumento de temperatura se registró constantemente con un termómetro durante 10 minutos, lo que permitió obtener la relación entre el incremento de temperatura y el tiempo. ¿A qué parte de la investigación científica corresponde? ¿Cuál sería entonces? Hipótesis, no. Problema de investigación tampoco. Conclusión tampoco. ¿Cierto? Es el método experimental. O procedimiento La experimental se le última, llama. ¿Ah? Sí, la última, ¿cierto? método experimental. Claro. Puede ser método experimental y a veces también a veces le llaman procedimiento experimental, que sale diferente, lo escriben de varias formas distintas en la PAES. ¿Sí? Ya, también es que podrían colocar, tanto en matemática como en física, una boleta, analizar una boleta y hacer algún cálculo. ¿Sí? Dice aquí, la siguiente imagen muestra el detalle extraído desde una boleta de electricidad de una casa. Considerando la información entregada, ¿cuál es el precio de 1 kWh por sobre el límite de invierno? ¿Ya? Eso, 1 kWh por sobre el límite de invierno. ¿Sí? Hay que leer bien. Dice administración de servicio, eso no se considera. Electricidad consumida, ahí tiene todos esos kilowatt hora. Ahí está el precio, ¿cierto? Pero dice electricidad consumida por sobre el límite de invierno, hay 93,6 kilowatt hora aparte, ¿ya? Y esos son 19.028 pesos, ¿cierto? Coordinación de transporte es otra cosa. Entonces, aquí lo que habría que hacer es dividir prácticamente esto en el 93,6, ¿no? Eso es lo que yo creo. Sería 19.028 dividido en 93,6. Y eso me da 203,3. Lo voy a anotar. 19,028 dividido en 93,6 me dio
23,3. O sea, 203, perdón, coma tres. Esos son pesos. Pesos, pesos. Es un peso unitario. En cambio, si nosotros calculáramos el peso unitario de acá arriba, ¿cierto? Fíjense, yo debería ser 55.263 dividido en 373,4. Eso es para comparar más o menos los precios unitarios. Tengo 55.263 dividido 373,4. ¿Ven? Ahí estaba a 147, 148 en realidad, 148. ¿Ven? Entonces, el precio unitario eh, aumentó, ¿cierto? Porque esto está sobre el límite, como un sobreconsumo, se puede decir, ¿cierto? Entonces, subió como 50 pesos más o menos. ¿Se fijan? Eso es lo que tenemos. ¿Alguna pregunta? No era analizar la boleta, no. Eso también se lo pueden preguntar en matemáticas. Eso no. También puede ser una pregunta, porque recuerden que la prueba ahora, lo que hay que tener bien claro es que está muy contextualizado, o sea, son problemas como muy realistas. ¿Sí? Uno dice, ay, estudié toda la materia. Sí, estudiaste toda la materia, pero las aplicaciones son infinitas prácticamente. Entonces, pueden colocar una boleta, una tabla, un gráfico, incluso puede ser una cosa inventada. Por eso nunca los va a hacer todos los problemas. Siempre va a haber algo nuevo que le pueden preguntar. Y ahí hay que estar bien abierto de mente, con las habilidades desarrolladas para poder hacer cualquier cosa que le coloquen. ¿Ya? Tener claro los conceptos. ¿Cierto? Dice en la 16, observe atentamente el siguiente gráfico extraído de una boleta de electricidad. ¿Qué variables se indican en el eje X e Y respectivamente? Entonces me colocan otra parte de la boleta. ¿Cierto? Uno va hojeando la boleta, aparece de repente los valores, aquí están los kilowatt hora, y aquí tengo el tiempo, ¿no? Entonces, meses sería tiempo al final, como variable, como magnitud física, ¿cierto? Tiempo. Estos son variables cualitativas nominales, si lo vemos desde la estadística o desde la matemática. Octubre, noviembre, diciembre, ¿cierto? Son variables cualitativas nominales. Y en el eje Y tenemos kilowatt hora, que sería el consumo. Y dice en el eje X e Y respectivamente. Entonces, en el eje X, ¿qué tenemos? Tiempo. Y en el eje Y, energía eléctrica. Debería ser la B, ¿o no? 16B. Sí, porque dice eje X y eje Y, respectivamente. Ojo con esta palabra porque tiene un orden estricto. ¿Ya? ¿Está claro eso, no? También, ya, y también Isidora. Los demás faltaron. ¿Qué les pasó a los demás? Muy tarde, hicieron muy tarde. No tengo otro tiempo, te jodí. Ya, 17 dice. A continuación, se enumeran distintos dispositivos eléctricos conectados a una red interior residencial. La potencia de cada uno, ¿cierto? Se indica. O sea, está la cantidad, la potencia y el tiempo que permanece encendido. ¿Cuál dispositivo ocupó más energía? Ven, aquí hay que hacer el cálculo. ¿Ya? Vamos a hacer entonces la energía total, pongamos. ¿Sí? Entonces hay que multiplicar todo esto. Potencia por tiempo, pero por la cantidad. ¿Cierto? Entonces serían eh, 75 por 5 me da 375, pero como son 10 sería 3.750. Esto está en watt hora, por si acaso. Watt hora. Después tengo que hacer 2 por 2.500 por 5. 5 por 2, 10 son 25.000, ¿no? 2.500 por 10, 25.000. Esto porque los calentadores eléctricos gastan mucho. Después, el hervidor eléctrico sería 1 por 2 por 1.500, o sea, 3.000. Y después tenemos potencia 2.000 por 2 son 4.000, la plancha. Al final, entonces, los calentadores eléctricos son los que más consumieron. Como un total, ¿cierto? No como algo particular, sino, no un calentador eléctrico, sino que los dos calentadores eléctricos, como un todo. ¿Cierto? Sería 17B. ¿Alguna duda, no? Hay que multiplicar entonces, recordando que la energía es potencia por tiempo, pero aparte hay que multiplicar por la cantidad de dispositivos. Las ampolletas eran 10, pero eh, consumieron poquito. Entonces, ¿por qué le ponen ampolleta acá como primera alternativa? Es un distractor, porque uno dice, ah, pero es que son 10 ampolletas, consumen. No, no es por la cantidad, sino porque yo tengo que comparar la energía total que consumieron.
Podría tener 1000 ampolletas y ahí quizás equipararse. Ya, veamos acá. También me colocan una boleta. Estamos terminando ya. Dice, observe atentamente el siguiente gráfico extraído de una boleta de electricidad. ¿Cuál es el mes de mayor y menor consumo? También, ojo, respectivamente. Entonces, de mayor consumo tendríamos agosto, ¿cierto? Ese es el mayor. Y el menor sería 73, ¿o no? Febrero. Mm, Sería agosto y febrero, ¿no? 18, 6, sí, está bien. Y se dan cuenta que esto es ser atento, estar atento y no ordenado, porque también le pueden colocar al revés. Fíjense la alternativa de febrero y agosto. Entonces uno lo hace en el orden que lo está leyendo. Febrero, agosto y murió, pues está mal, porque dice mayor y menor. Y acá también eh, pregunta sobre magnitud física. Dice, ¿qué magnitud física se expresa en kilowatts por hora? Aquí está multiplicando, ¿cierto? Debería ser energía eléctrica, ¿no? Es que por hora no significa dividido por hora, sino multiplicado, ¿cierto? Kilowatt hora, eso es lo que está diciendo, energía eléctrica, ¿no? Y el último para terminar, dice, la potencia de una corriente eléctrica es 2 kilowatt hora. Entonces anotemos eso, potencia 2 kilowatts, ¿no? 2 kilowatts. Dice, y se conecta una red eléctrica cuya corriente es 2 amperes. Entonces la corriente son 2 amperes. ¿Cuál es la diferencia potencial? Eso sabemos que se escribe como volt, ¿cierto? Voltaje. Bueno, o sea que diferencia potencial es como menos conocido, ¿no? Una terminología más eléctrica, electrónica. Eso me preguntan. Entonces recordemos que mi fórmula era potencia, voltaje por corriente. Tengo que despejar el voltaje. Sería potencia partido por corriente. Esto sería el voltaje. Así que debería colocar 2000 watts partido por 2 amperes. Y eso me da 1000 volts, ¿cierto? Sería el voltaje. Sería la A, ¿no? 20. Entonces es importante que yo coloque estos 2 kilowatts como 2000 watts, porque si no se pueden equivocar, pues pueden dividir 2 partido por 2 uno. Ahí está el distractor, ¿ven? Ya, vamos a hacer antes, porque como terminamos antes, ya terminamos esta guía, voy a hacer unos dos problemas de la clase pasada, de estos que están pendientes, va, para aprovechar el tiempo, ¿ya? Es importante. Mire, no hay pregunta de lo anterior, ¿cierto? De la guía anterior. ¿No? No, profe. Ya. Entonces, ¿qué teníamos pendiente? La otra guía nos quedaba harto por hacer, eran 16 ejercicios, pero no son difíciles, entonces los podemos terminar en un ratito. Entonces, esta es la guía anterior, pues, la de corriente eléctrica, ¿cierto? Vimos que era en paralelo, en serie, ¿ya? Ya. Entonces, damos el problema 7. Dice, la configuración de resistencias que se muestra en la figura tiene entre los puntos X e Y, ¿cierto? Están estos dos puntos como referencia. Dice que cada resistencia tiene magnitud R. O sea, son todas las resistencias iguales. Es equivalente a una sola resistencia de magnitud. Ya. Cuando estaban en paralelo, ¿cómo se sumaban? Yo puedo sacarlo así. Uno partido por R equivalente sería uno partido por R más uno partido por R. O sea, 2 partido por R. Pero ahora tengo que invertir esto. Entonces, R equivalente sería R medio. Entonces, una manera de dividir por 2 la resistencia es colocar dos resistencias iguales en paralelo. Eso es una técnica que uno utiliza en el estudio. Entonces, siempre se va a dividir por 2 si están en paralelo la resistencia. Igual, tiene que ser igual. Por lo tanto, este circuito se va a reducir a lo siguiente. Lo voy a hacer acá al lado. Tengo el punto X, me quedaría así. La resistencia R, acá quedaría como R medio, y esta de acá también queda como R medio. ¿Sí? Esta me faltó hacer la resistencia. Sí, faltó hacer. Y acá está el punto Y. Y esto también sería R medio. ¿Sí? Entonces, todo esto me dio R medio, todo esto me dio R medio.
Y ahora, como están en serie, se suma normal, ¿no? Entonces, la R total se suma normal. R más R medio más R medio. R medio más R medio, R. R más R, 2R. Así que el R total va a ser 2R. Eso para no ponerle nuevamente equivalente. Así que el resultado sería 2R. A eso equivaldría toda esa configuración de resistencia. ¿Ya? O sea, hay que acordarse que cuando están en serie, se suman directo. Esto está en serie. Y lo de arriba era paralelo. Paralelo. Veamos acá. Eh, Dice, en una casa hay varios artefactos eléctricos funcionando simultáneamente, todos conectados en serie entre sí. Eso es raro, ¿cierto? Pero puede ser. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más correcta? Es la más correcta. La A dice, las tres afirmaciones siguientes son verdaderas. La letra B dice, la menor intensidad de corriente se produce en el artefacto de mayor resistencia eléctrica. Eso es falso porque si están en serie, todos tienen la misma corriente. O sea, pensemos que los aparatos están así, en serie. Son tres aparatos en serie, ¿cierto? ¿O no, no son tres? No, no dice eso. No. Hay varios aparatos en serie, algo así, ¿no? Supongamos que son tres. Y va la corriente así, en ese sentido. Entonces, la corriente que pasa por el primero, por el segundo y por el tercero, por ejemplo, hasta los que yo tenga, va a ser la misma, porque no se pierde. No hay una desviación rara. Entonces, va a ser la misma corriente. Ya, por lo tanto, es falsa la B. Y después la letra C dice, la diferencia potencial entre los extremos de cada artefacto son iguales. Eso es falso también. ¿Por qué? Porque dice que si yo tomo el voltaje, por ejemplo, de aquí a acá, ese voltaje va a ser el mismo, por ejemplo, de aquí a acá. Eso es falso porque solamente si las resistencias fueran iguales, pero no se sabe si son iguales, no es probable que sean distintas, así que en general es falso. Después, en la D, dice, si se quema un artefacto, los demás quedan encendidos, falso. ¿Por qué? Porque al final, si se quema uno, se corta el circuito, se abre, porque así que sería la letra E. Ninguna de las tres anteriores es correcta. Cuando están en paralelo quedan encendidos los demás, pero cuando están en serie, si falla uno, se quema todo. Deja de funcionar el sistema. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Ya. Veamos la 9. Dice, si a un conductor cilíndrico se le redujese a la mitad su longitud y el radio de su sección transversal se duplicase, su resistencia, ya. Entonces esto era jugar con las ecuaciones, ¿no? Teníamos que inicialmente se cumple esta ley, que la resistencia es la resistividad por el largo partido por el área. Pero esa área, nosotros vamos a decir que es pi por r cuadrado, ¿sí? Porque es cilíndrico, entonces tiene una sección circular. Después vamos a sacar una nueva resistencia. Como el material no cambió, va a ser la misma resistividad. Dice que si se redujese a la mitad su longitud, o sea que iba a ser L medio, y el radio se duplicase, entonces sería pi paréntesis 2r cuadrado. Quedaría rho, este L medio lo paso adelante, me queda así un medio, por L, y abajo me queda 4 pi r cuadrado. Este 4 con este 2 lo voy a juntar, pues entonces quedó rho L partido por pi r cuadrado, y aquí adelante quedó un octavo. Pero todo esto que está acá es la R de antes, que me quedó un octavo de R. O sea, la resistencia se disminuye a la cuarta, a la octava parte, ¿cierto? A la octava. 9 disminuiría a la octava parte de la resistencia. ¿Eso por qué pasó? Porque yo aumenté mucho el radio, ¿cierto? Lo dupliqué. Y más encima que disminuí la longitud, pero principalmente se debió al radio. La resistencia disminuyó. Obviamente uno hace eso, usa un cable más grueso, ¿cierto? Para disminuir la resistencia. Un cable chico, tienes un cable chico, le mete mucha corriente, se quema. Ya.
Veamos el último para terminar. Igual le quedan de tarea alguno acá, pero hay unos que son bastante cortitos. Mire, veamos el 13, porque le dan un gráfico. Dice, en un circuito eléctrico por el que circula una corriente eléctrica, se colocaron un amperímetro y un voltímetro. Recuerden que el amperímetro mide corriente y el voltímetro mide voltaje, con el objeto de obtener medidas de una resistencia que pertenece al circuito. Con los datos obtenidos se construyó el gráfico de la figura y a partir de él es correcto afirmar que la resistencia es de magnitud. Bueno, como acá parte en el cero, yo tengo que se cumple la ley de Ohm, voltaje, resistencia por corriente. Tengo el voltaje, en este caso 60 volts, la resistencia no la tengo, pero tengo la corriente que son 15. ¿Sí? Ojo acá porque está en amperes y está en volt. Si dijera miliamperes, ahí tengo que tener cuidado, ¿cierto? Porque también podría decir kilovolt. Entonces 60 lo voy a dividir por 15 y ahí saco la resistencia y sería 4 ohms. Nada más. Nada más, eso era. Ley de Ohm, no. Ley de Ohm. Ya. Ah, miren, voy a hacer esta última, la 14, porque esta es importante, que tiene que ver con la corriente. Dice, un cable de cobre transporta una corriente de 4 amperes. Ya no tengo acá. Corriente 4 amperes. Entonces la cantidad de carga eléctrica que pasa por la sección de este conductor en un minuto, entonces el tiempo son 60 segundos. Y me dice la cantidad de carga eléctrica. Carga eléctrica, sabíamos que se despejaba y era corriente por tiempo, ¿no? Sí, porque carga partido por tiempo es corriente. Sería, la carga va a ser corriente por tiempo. Corriente 4 amperes y el tiempo son 60 segundos. Entonces me queda que la carga va a quedar en Coulomb. 4 por 60 son 240. ¿Qué cosa? Coulomb. ¿Sí? Sería la 6. ¿Sí? Eso, como les digo, lo pueden revisar con el Wolfram si tienen dudas de las unidades de medida. Déjenme mostrarle acá. Espérenme, estoy poniendo acá. Ahí sí. Podríamos poner ahí un ampere por segundo, ¿no? Ahí está, ¿ven? Coulomb. Esto puede salir de la duda. Si tiene duda de las unidades, podría hacer esas cosas. O por ejemplo, volt por segundo. Si es que existe volt por segundo, ¿qué me dio? Weber. Eso debe ser una medida de campo magnético, creo. No, no me acuerdo, parece que sí. O por ejemplo, volt dividido en segundo. Ahí me dio en, bueno, parece que no lo reduce a otra unidad, pero pueden hacer eso, ¿ven? Se dan cuenta que pueden ir mezclando unidades y ver qué me da, pues, para salir de dudas, ¿cierto? Por ejemplo, eh, para ver la capacitancia, otras cosas más, por ejemplo, paradio, por ejemplo, un paradio, para que lo escriba aquí, ahí está, ¿eh? Paradio. Eso no entra en la prueba para es que unidad de capacitancia. ¿Ven? Aquí está, pues, es masa a la -1, por largo a la -2, por tiempo a la 4, por corriente a la 2. ¿Sí? Aquí se ve la energía en un capacitor. ¿Ven? C por B cuadrado partido por 2, la energía en un capacitor. Eso ya no lo preguntan en la PAE por si acaso, y en la capacitante. ¿Ya? Con eso estamos bien por hoy. Entonces, recuerden que hay que anotar el pack de fórmula. Tienen ustedes la ecuación de ley de Ohm, después tienen la de energía, ¿cierto? La de potencia, también la de corriente, la de resistencia eléctrica, son las principales. ¿Ya? En la siguiente clase de electricidad vamos a ver más que nada aplicar gráficos, ver algunas cosas de instalaciones domiciliarias. Son aplicaciones, pues, sí, eso es lo fuerte de la prueba ahora, son las aplicaciones que hay a los contextos, dependiendo si es química, física o matemática, se van a aplicar a ciertos contextos. Y ahí está la parte que puede resultar más difícil porque hay que interpretar las cosas. ¿Ya? Pero eso, no sé si tienen preguntas para terminar, o quedamos ahí.